Bendito sea Dios, hermanos, que tenemos niños, tenemos jóvenes, ¿verdad? Y que pueden ir a recibir también palabra, ¿verdad? A veces es bueno que sea también una palabra para ellos, a la altura de ellos, ¿verdad? Porque pues ellos obviamente no van a entender muchas palabras que vienen aquí en la Biblia, no las entienden, no las comprenden, pero qué bueno que puedan recibirlas, ¿verdad? A su edad. Por eso esta escuela bíblica, para que pueda darles esas enseñanzas, las cuales están adecuadas para la mente de ellos, igualmente para nuestros jóvenes. Y vamos a ver esta palabra que se llama la apostasía del pueblo. Y vemos que apostatar es apartarse, ¿verdad? Apartarse de los mandamientos del Señor. Y a lo largo de la historia ha habido tiempos de avivamiento, ¿verdad? En la iglesia del Señor ha habido tiempos de avivamiento, tiempos de apostasía, y así como lo hubo en el pueblo de Israel, igualmente, hermanos, ¿verdad? Es un ir y venir, un sube y baja. En el pueblo de Israel, ustedes miran la historia del pueblo de Israel, eran 50, 80 años, ¿verdad?, de avivamiento, y luego venía una apostasía. Y venía un avivamiento y luego venía otra apostasía. Y lo mismo puede pasar en nuestras vidas como cristianos, pero no debe de ser así. Nosotros no debemos de tener como la montaña rusa, un tiempo arriba y un tiempo abajo, un tiempo sin todo el tiempo debemos, hermanos, de estar avivados, porque es un mandamiento de Dios. Tenemos todo el tiempo que estar pues dándole nuestro tiempo, ¿verdad?, a nuestro Señor, en nuestras casas, buscándole, y en nuestra iglesia también, para que se manifieste en nuestras vidas, para que se manifieste en nosotros, ¿verdad?, y que podamos también manifestarlo a otros. Así que todo el tiempo el pueblo de Dios ha atravesado por estos tiempos de obediencia, pero también de rebelión, porque el ser humano es atraído por la vanidad. El ser humano siempre es atraído por la vanidad, por la carnalidad, ¿verdad?, por ese sistema satánico que existe, hermanos, desde que Adán obedeció, Adán y Eva obedecieron a Satanás. El sistema satánico, ¿verdad?, fue instituido en la tierra, y el sistema que Dios había puesto de sus leyes y mandamientos quedó a un lado, ¿verdad? Así que Dios, a través de la Biblia, a través de Abraham, ¿verdad?, de Moisés, empieza a dar sus mandamientos, empieza a sacar su remanente, su pueblo, ¿verdad? Pero dice la palabra que siempre vamos a tener esa guerra con Satanás. Cuando usted esté más tranquilo, cuando esté más contento, ¿verdad?, Satanás va a venir y lo va a querer sacar por medio, acuérdese, de los deseos de los ojos, ¿verdad?, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida, ya sea por cualquiera de esas tres cosas. Y eso, hermanos, está en el sistema mundano. Satanás lo va a querer atraer, quitar la atención de Dios por medio del trabajo, por medio de la diversión, por medio del placer, cosas que Dios dio, que son una bendición, pero siempre y cuando pongamos cada cosa, ¿verdad?, en su lugar correcto. Todo es bueno, ¿verdad? El descanso es bueno, ¿verdad? Pero el ocio, ¿no? Ya estar todo el tiempo de ocioso, pues no. Igualmente el trabajo es bueno, es una bendición, pero todo el día estar trabajando y trabajando, la diligencia es una bendición, pero es un pecado cuando esa diligencia nos quita, ¿verdad?, de la búsqueda de la presencia de Dios. Porque, ¿verdad?, ¿de qué nos sirve, hermanos, tener éxito en este mundo, ¿verdad?, tener todo el éxito, tener todo lo que queremos, ¿verdad? Y vamos a ver esa cita más adelante si perdemos lo principal que es Dios. Vamos a ir a Jeremías 2. Y el pueblo de Israel siempre estuvo en una apostasía, en un abandono de la palabra del Señor, ¿verdad? Mandaba a hombres por su misericordia, mandaba a mensajeros que querían hacer volver al pueblo de Dios. Pero a veces casi todos esos mensajeros, ¿verdad?, los maltrataron, a muchos de ellos los mataron. Y lo mismo, hermanos, sigue siendo hoy en día, ¿verdad? Y por eso la iglesia de Dios, hermanos, la iglesia de este tiempo es una iglesia apóstata. Es una iglesia que ha abandonado, hermanos, la palabra de Dios para meter
sus enseñanzas, para meter su mentira, ¿verdad? Y es Satanás, hermanos, metido a través pues, de falsos profetas, de falsos maestros, como siempre ha habido. Entonces, así como en aquel tiempo los tiempos de apostasía duraban 10, 20, 30, 80 años, lo mismo pasa hoy. Y ahorita estamos en un tiempo de apostasía, hermanos, que va creciendo más y más y más. Esta apostasía empezó en sí en el año grandemente, hermanos, en el año de 1854, 55, cuando se levantó el avivamiento de la iglesia de Azusa. Esta iglesia es cuando empieza el pentecostalismo. Entonces empieza ese nuevo modo de ver la Biblia, ¿verdad? Que es la iglesia carnal hoy en día, hermanos. Empieza con el pentecostalismo, la iglesia, ¿cómo se llama? Tibia, ¿verdad? Donde se entienden que las manifestaciones y que Dios hablaba y que todas estas cosas que se creen hoy en día. Y yo escuchaba a un pastor ayer que era uno de mis favoritos. De repente me salió ahí en el internet, lo voy a escuchar. Y este pastor, que era uno de mis favoritos, pues yo así como prácticamente lo idolatraba, porque eso decían a uno, idolatrar a los pastores. Y entre más gente tiene, más lo idolatra a uno a esas gentes, ¿verdad? Y resulta que este pastor dice, bueno, pues voy a leer un versículo, como le hace fulano, y como le hacen todos. Dice, Cash Luna también, como lo hacen todos. Leo un versículo, dice, pero van a hablar de cualquier cosa. Y es la verdad, hermanos, leo un versículo y ni siquiera hablan de eso, hablan de mil cosas. ¿Y por qué, hermanos? Porque desgraciadamente hoy, ¿verdad? La iglesia pues no está adiestrada, y por eso siguen, ¿verdad? A estos falsos pastores, a estos falsos maestros. Así que ahí en Jeremías 2:1 dice como título, Jehová y la apostasía de Israel, ¿verdad? La apostasía de Israel, dice ahí en el 2:1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y los introduje en tierra de abundancia, para que comieran sus frutos y su bien, pero entraron y contaminaron mi tierra, e hicieron abominables mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé o pelearé. ¿Por qué pasar a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa alguna semejante a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dice, los cachorros de león crujieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla.
¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tu atadura y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Es lo que pasa con el pueblo de Israel, hermanos. Un pueblo que andaba de acá para allá, ¿verdad? Servía a Dios y después se apartaba de Dios, pero llegó un momento, hermanos, en que el pueblo de Israel, más bien siempre, ¿verdad? Como vivió en Egipto, salió con esa idolatría de Egipto, ¿verdad? Con toda esa idolatría que se movía ahí, y cuando Dios los sacó, pues seguían con ese problema. Por eso Dios les dice, ¿verdad? Me cambiaron por los que no son dioses. Y Dios, hermano, pues vemos lo que pasa con Israel, que vino destrucción. Dice ahí en el versículo 5, dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué maldad halló el pueblo de Israel, hermanos? Si Dios solamente da bendición, si Dios les dio libertad, dice Dios, ¿qué maldad hallaron en mí que se alejaron de mí? Y se fueron tras vanidades, tras cosas inútiles, infructuosas, sin efecto. Lo mismo pasa hoy en día con nosotros, ¿verdad? Dios nos ha hecho ningún mal, Dios nos ha bendecido, algunos nos ha sanado, nos ha liberado, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, hermanos, éramos habitados por demonios de todo tipo de maldad. Dios nos trajo libertad. Teníamos problemas mentales, algunos lunáticos, algunos esquizofrénicos, algunos irascibles, otros una maldad que había en otros. Dios nos limpió, Dios nos liberó, ¿verdad? Dios nos bendijo, hermanos, con muchas cosas, hermano, ¿verdad? Porque Dios trae bendición en todos los sentidos. Y dice aquí, ¿qué maldad hallaron de mí que me dejaron y se han ido tras la vanidad? Se hicieron vanos. Y es lo que pasa hoy en día también, hermanos. El pueblo de Dios cada día se va más tras la vanidad, sobre las cosas inútiles, las cosas infructuosas, porque hoy la gente no busca a Dios. Hoy la gente va para que le declaren prosperidad, para que le proclamen prosperidad, ¿verdad? Para que le digan que todo está bien, que no te preocupes, que Dios te ama. Y todo el tiempo, hermano, uno de los puntos que le dan es el dinero. El dinero. Trae, ¿verdad? Trae tu ofrenda a Dios y trae tu siembra a Dios, y Dios te va a ensanchar, y Dios te va a multiplicar. Y sí es cierto, hermano, que Dios ensancha y Dios multiplica, pero no es el propósito, ¿verdad?, de la iglesia hoy estar pidiendo dinero para hacer a un hombre rico, para ser millonarios. Hay pastores que son millonarios, hermanos, ¿verdad? Y esto no debe ser. Entonces uno como cristiano, hermanos, se va tras la vanidad y se aleja de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Verdad? La gente se empieza a preguntar, ¿dónde está Jehová? ¿Verdad? ¿De dónde está Jehová? Es lo que se preguntaba la gente de aquel tiempo. Cuando viene, hermanos, la mano de Dios contra uno, ellos dicen, ¿de dónde está Dios? Dios nos ha abandonado. Pero no, hermanos, Dios siempre está ahí, esperando que nos volvamos a Él, de nuestras maldades, de nuestras necedades, de nuestra falta de compromiso con Él, de nuestra falta de amor con Él, ¿verdad? Entonces Dios introduce, hermanos, a Israel a un pueblo de abundancia, con todo tipo de frutos, con casas, con árboles, con todo tipo de bendiciones, ¿verdad? Mas el pueblo, hermanos, se apartaba de Dios. Dice aquí que los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no le conocieron, y los pastores se rebelaron. Los sacerdotes en aquel tiempo, hermanos, si ustedes se fijan, dice que enseñaban maldad y enseñaban mentira. Usted ve a los fariseos, ¿qué enseñaban? Enseñaban, hermano, todo tipo de locuras,
mentiras y necedades, pero no enseñaban la palabra, aunque la sabían, aunque la conocían, no la enseñaban. Le comento que me he metido a ver canales de judíos, de enseñanza de judíos, hermano. Hablan cada barbaridad, así, hermanos, cada barbaridad que yo no entiendo, hermanos, si se supone que ellos leen la Biblia. Hablan barbaridades, hermano, cosas que yo creo que son difíciles, que a veces te vienen a la mente. Son cosas que ellos idean, que se imaginan, que crean. Como el otro día decía el gran rabí, un hombre, no sé si es un hombre de por allá, el gran rabí Mahí, que si tú por 7 años consecutivos haces cierto ritual, esos 7 años consecutivos tú tienes la salvación. Son cosas que se inventan y todo el tiempo han hecho lo mismo desde tiempos antiguos, ¿verdad? Y es lo mismo que hace Satanás, desvía, hermanos, a la iglesia para hacer cosas que no son mandamientos de Dios. Por eso está una iglesia adventista, por eso está la iglesia está la mormona y los testigos que desvían la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para hacer lo que no conviene. Abren puertas para la maldad, para la necedad, y ponen cosas, hermano, que Dios nunca dijo. Por eso aquí dice, sus sacerdotes nunca me conocieron. Dice, no me conocieron. Lo que mismo pasa hoy con la iglesia, hermanos. Es una iglesia que alaba a Dios, ¿verdad? Pero no conoce a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando una persona no conoce a Dios, quiere decir que no ha tenido una revelación de quién es Dios. No tiene temor, no tiene intimidad con Dios. No me conocieron, no me conocen. Por eso dice Dios, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la gente no conoce a Dios, conocen a Dios, conocen su palabra, pero no ha sido revelado. Y a nosotros nos ha sido revelado, hermanos, ¿verdad? Y por eso, hermanos, inventan cosas, hacen cosas. Usted ve a Samuel, desde pequeñito, hermanos, hasta la edad de joven, estuvo en el templo. Él todo el tiempo estaba escuchando la palabra de Dios, seguramente leía la palabra de Dios, pero no conocía a Dios. No le había sido revelado a Dios como Salvador. ¿Cuántos de los hijos de cristianos, hermanos, están en la iglesia desde niños, desde culeros? Están en culeros y luego niños y luego jóvenes, y resulta, hermanos, que un día pasa como si nunca hubieran conocido a Dios. O sea, lo conocieron, pero no se reveló, y dicen, no, pues sí, yo creo que sí, pues que Dios, pero pues como que no, sí, pues mis papás, pero no sé, yo creo que no sé, pues, no sé si exista Dios, no estoy seguro, o sí pienso que está por allí, pero pues yo pienso, ¿verdad? Y tiene sus ideas. Eso es no conocer a Dios, hermanos. Y usted puede ver cómo, para entender esto, cómo niños crecieron en la iglesia, pero no conocen a Dios. Lo mismo parece es con estos pastores y con estos sacerdotes. Estaban con Dios, pero tenían todo errado, todo contaminado, ¿verdad? Entonces, dice, no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, ¿verdad? ¿Qué es rebelarse contra Dios? Contra Él, hermanos, empezar a enseñar cosas contrarias a Él. Eso es rebelarse contra Dios, empezar a hacer lo contrario a lo que Dios manda. Y usted ve, hermano, era tal la rebelión, pues, que mataban a los profetas, los que decían, vuélvete a Israel, vuélvete a Dios. Pues no les gustaba, hermanos, que los reprendieran, entonces los asediaban, y algunos de ellos pues los mataban. Dice, y los profetas profetizaron el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hoy en tiempo, hermanos, la iglesia tal vez no es idólatra, pero sí es una iglesia idólatra, hermanos, al dinero. Le digo que una de las mayores propagaciones de hoy en día de la iglesia de hoy en día es esa doctrina de la prosperidad. Y mucha gente, hermanos, se mete a la iglesia por la doctrina de la prosperidad, que Dios te va a dar, que Dios te va a bendecir, que Dios va a mejorar tu matrimonio, que Dios va a mejorar tu familia, que Dios te va a dar casas, que Dios te va a dar esto, por la prosperidad de tu vida, tanto material como económica, como sentimental, cuando es pura mentira, hermanos, es pura mentira. Lo que Dios te dice es, hermanos, ¿verdad?, que le sigas, y te promete, dentro de este llamado, te promete tribulación,
inclusive muerte, ¿verdad? Pero la iglesia de hoy en día no, pues es una iglesia conforme a este mundo. Dice, por tanto, contenderé con vosotros hoy, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Entonces, hermano, viene una rebelión contra Dios, y Dios, como es un Dios, ¿verdad?, que también es justo y que no tolera, ¿verdad?, en la rebelión. Pues entonces, hermanos, se empieza a pelear, y vemos cómo Israel, hermanos, lo llevaba a situaciones muy difíciles, hasta que llegó un momento en que llevó a Israel lejos. Fue cuando Babilonia, ¿verdad?, Babilonia lo desbarató prácticamente al pueblo de Israel de ese tiempo, los llevó a la cautividad. Dice ahí en el versículo 8, perdón, en el versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y dos males hizo el pueblo de Israel. Lo dejaron a él fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. ¿Cuál que es dejar la fuente de agua viva? Pues es la fuente de agua viva. Es una fuente, hermanos, es un manantial. Y la gente dejó el manantial para hacer pozos, y los pozos, hermanos, se llenaban con lluvia o con acueductada de agua. Como hoy en día, hermanos, la gente hace pozos para qué, cisternas, ¿para qué? Pues para llenarlas de agua, de un modo o de otro, ¿verdad? ¿Cómo se por ejemplo, la cisterna del rancho, si no existe bombeo de agua, pues tiene que llenar a cubetada, o con la lluvia. ¿Qué diferencia hay entre una cisterna que tú vas a tienes que ir hasta por allá y llenarla y se va a ver? Ahora fíjense, peor, dice que dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! Hermanos, imagínense ir a cargar agua para echarla en una cisterna, hermanos, que gotea, y cuando usted menos ve, está vacía. Esto sucede, hermano, con la falsa doctrina, cuando uno se revela delante de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Pues deja uno la fuente de agua viva para llenarse, hermanos, de lo que sea, llenarte de este mundo, llenarse, hermanos, las cisternas rotas, cisternas que uno hace son como dejar a Dios, hermano, y buscar las vanidades de este mundo, cosas que en realidad no te van a saciar ni te van a ayudar, sobre todo en tu vida espiritual, ¿verdad? Te ayudarán a lo mejor a vivir un tiempo, un provecho temporal, pero también, hermanos, si Dios quiere te puede mandar, ¿verdad?, un castigo por tu rebelión, que es lo que hacía con el pueblo de Israel. A veces hay gente que se porta mal, hermano, y se abandona a Dios y deja a Dios y no le pasa nada, y como no le pasa nada dice, no, pues Dios está de acuerdo conmigo, Dios está bien, Dios no tiene ningún problema conmigo. Pero no, hermano, siempre llega un momento, fíjense cuántos años pasaron para que Dios, ¿verdad?, tratara con Israel. Después de que Dios llevó cautivo a Babilonia, después de que Dios llevó a Israel cautivo a Babilonia, fue la última vez que Israel, ¿verdad?, se movió en la idolatría, aunque siempre siguió con su rebelión, hasta hoy en día, hermanos, ¿verdad? Hasta hoy en día sigue en el mismo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo, tiene un momento. Pero la iglesia cristiana también entra en lo mismo. Puedes dejar la idolatría, pero sigues en los pecados, ¿verdad?, de la carne, en las vanidades. ¿Por qué? Porque deja uno a Dios y se va uno tras las vanidades de este mundo, ¿verdad?, que no aprovechan para nada. Y ese es un gran mal que hacemos contra Dios. Dejarlo a Él es un mal, y el otro, dedicarnos a este mundo, es el segundo mal. Son cisternas, hermanos, que no retienen agua, y dejamos nuestra fuente, hermanos, nuestra fuente de vida. Y luego dice en el 14, ¿es Israel esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Hermanos, Israel había sido libertado, igual el cristiano, hermano, es libertado de Satanás, es liberado. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que uno mismo le vuelve a servir otra vez a él. ¿Cómo le sirves a Satanás sin darte cuenta? Fácil, hermanos. Cuando tú le sirves al dinero, a tu trabajo,
a la satisfacción, a la vanidad, al entretenimiento, al descanso, al ocio, a lo que sea. Tú estás empezando a servirle a Satanás y no te das cuenta. Y él está bien contento y él dice, este está tan ciego que no se da cuenta que lo tengo en mis manos. Él no busca a Dios. ¿Por qué? Porque lo tengo agarrado con su trabajo. Lo tengo agarrado con su teléfono, con su Facebook, con su Instagram, con su TikTok. Lo tengo en mis manos. Llámenle como se llame, cualquier cosa que nos quite, ¿verdad? De estar buscando a Dios. Eso, hermano, venimos a ser esclavos de ello. Sea el dinero, sea el trabajo, sea lo que sea. Entonces, si Dios ya nos libertó, ya somos siervos de Él, ¿por qué nos vamos a esclavizar otra vez, hermano? A ser presos, ¿verdad? De este mundo. Y uno dice, no, Satanás, yo no lo veo, Satanás no está por aquí, ¿no? Y dice Satanás, pobrecito, mira cómo lo tengo. Lo tengo apartado de Dios. Lo tengo lejos de Dios, así te quiero tener. Y uno no se da cuenta, hermanos. Obviamente, ¿verdad? Cuando empiezas a buscar de Dios y cuando tú vas creciendo espiritualmente, cuando tú vas creciendo como cristiano, cada vez las artimañas de Él son más difíciles. Son más difíciles de ver, son más difíciles de discernir. Para una persona nueva, tú le tienes que explicar con manzanitas y ¿verdad? Con palitos cómo opera Satanás, pero no para un cristiano que ya tiene años. Por eso las iglesias de hoy, hermanos, por eso son iglesias tibias, son iglesias frías, porque no entienden cómo opera Satanás, no comprenden cómo opera Satanás, ni cómo opera la carne, ni cómo opera este mundo. Entonces la gente está ciega, no entendemos, ¿verdad? ¿Cómo es que pecamos contra Dios con cosas tan simples como no darle nuestro tiempo a Él? Tan simple como eso, como no obedecerle a Él, tan simple como eso. No, pues su palabra dice esta cosa, pero yo voy a hacer lo que yo pienso que es. No, ahí te estás rebelando contra Dios y Satanás está contento. Sí, bravo, haz lo que te parece bien, no tienes por qué hacer lo que dice Dios. Hoy vivimos en otro tiempo de libertad, ¿verdad? Y entonces empezamos a hacernos esclavos de Él, obedecerle a Él, y no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta cuando Dios supone que ya nos liberó, si es que nos liberó. Dice, los cachorros del león rugieron contra él, contra Israel, alzaron su voz y asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Los cachorros del león, hermanos, son los soldados. Dice, los cachorros del león rugieron contra él, vinieron a hacer destrucción. Dice, alzaron su voz y asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? Vino el ejército, los llevaron cautivos, ¿verdad? Fueron quemadas sus ciudades, quemaron el templo, saquearon el templo, dice, y las ciudades quedaron sin morador, sin habitantes. Hasta que viene, hermanos, un tiempo en que la ciudad de verdad, en que el pueblo de Israel deja de ser pueblo y es esparcido por todo el mundo por su rebelión. Que no les pasa a nosotros como cristianos, hermano, que dejemos de jugar a la iglesia, que dejemos de jugar al ser cristiano. O somos o no somos. Decía, o somos o no somos, o hacemos o nos parecemos, decía el dicho, ¿verdad? Tenemos que ser, hermanos, cristianos, porque Dios no juega. Satanás tampoco juega, aunque nosotros jugamos, pero Satanás no juega, hermanos. Él nos está destrozando, nos está destruyendo, ¿verdad? Dice, aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. Fíjese, hasta el pueblo de Egipto fue y también peleó contra el rey, también lo despojó, también los de Tabnes. Empezaron a atacarlos todos los pueblos. ¿Por qué? Porque perdieron su protección. Después de haber sido, hermanos, la ciudad que dominaba en aquellos tiempos, el pueblo que dominaba en aquellos tiempos, que la gracia de Dios se había manifestado a través de David, ¿verdad? Y de su hijo Salomón. Fíjense, fueron cayendo a lo más y a lo más y a lo más bajo. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios por las vanidades de este mundo. Este es nuestro enemigo, hermanos, donde opera Satanás, las vanidades de este mundo. Tú puedes decir, no, pues no, él ve tu debilidad, ve tu carne, ve en qué batallas tú. No, este quiere dinero. Vamos a ponerlo ahí para que quiera más, para que busque más dinero. En su casa, vamos a ponerlo ahí, que no descanse. Mira qué tanto le hace falta a tu casa, le hace falta más, dale más. La Biblia, no tienes tiempo para la Biblia. Mira tu jardín,
mira tu carro, mira tu casa, le hace falta pintura, que es bueno todo eso, hermanos, pero sin dejar a un lado a Dios. Yo he conocido gente que tiene tres trabajos, tres empleos, pero Dios, hermano, no quiere que vivamos así, quiere que vivamos también para Él, para buscarle a Él. No 5 minutos, como le he dicho, no 5 minutos, no 10 minutos de oración, tenemos que orar más, si no, nunca vamos a crecer. Si no tiene usted una oración, hermano, de mínimo 15 a 20 minutos al día, usted no va a crecer nunca. Y usted va a ser una persona exitosa mundanamente y va a pensar que ese éxito viene de Dios, y no. Porque lo mismo pasaba con Israel, eran ¿cómo se llama? Bendecidos por Dios, y se decían, entonces abandonaban a Dios y vivían para este mundo y dejaban de vivir para Dios, porque vivían para esas cisternas alimentando, llenando cisternas rotas que no te van a dejar nada. Dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Hermano, tarde que temprano, hermano, nos puede llegar, ¿verdad?, un juicio de Dios. Por eso digo, no juguemos con Dios, hermano. Ahorita estás aquí, mañana, hermano, puedes quedar fuera. ¿Qué pasó con Demas? Un líder, hermano, prominente de ese tiempo. Un líder que andaba a la pos de Pablo. Andaban juntos, ¿verdad?, ministrando en las iglesias. ¿Y qué pasó con Demas? Dice, se fue al mundo. Demas tal vez dijo, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Tribulación, no, bueno, me voy al mundo. Dice, Demas, amando este mundo, me abandonó, se fue. Y muchos hermanos, ¿verdad?, perdieron su llamado, ¿verdad? Dice, ¿no te acarreó esto de haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Dios nos conduce cada día por el camino, hermanos. ¿Por el camino de qué? Pues por el camino hacia Él, hacia la santidad, hacia su camino, hacia crecer espiritualmente. Pero a veces lo menos que nos interesa, hermanos, es crecer espiritualmente, nos interesa crecer económicamente, ¿ya? Crecer en ociosidad, en placer. No, yo quiero más placer, quiero más descanso, estoy cansado, ahorita no tengo tiempo para Dios. No, hermano, tenemos que poner una prioridad a nuestro Dios, la oración. Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de la Siria para que bebas agua del Éufrates? ¿Qué tenemos nosotros, hermano, para estar bebiendo ahora cosas que no convienen ya como cristianos? Meternos a ver pornografía, meternos en pecados, hermano, que ya sabemos que no tienen que ser, no tenemos que beber aguas, hermano, de ningún tipo, solamente el agua de Dios que viene a través de su palabra. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabes pues? Y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuán malo te es dejar a Dios? ¿Cuán malo te es dejar de orar? ¿Cuán malo te es dejar de leer? ¿Cuán malo te es dejar de atender a Él? Te puedes a veces apartar hasta por meses de ir a la iglesia. Y dice, ¿qué dice el Señor? ¿Cuán malo es esto para ti? ¿Verdad? Dice, esto es malo y amargo, el haber dejado a Jehová tu Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque puede venir tiempo, hermanos, en el que Dios inclusive, hermanos, nos levante a su presencia. Si eres un hijo, hermanos, va a tratar contigo bien fuerte y inclusive te puede levantar. Y lo peor que puede suceder, hermano, pues que te deseche. Que nunca haya sido su hijo, hermanos, y que te deseche. Y si tenías un demonio, ahora vas a tener 5, dice la Biblia. Y es cierto, hermanos, porque yo lo experimenté. Yo tuve que ser algunos. Conocí a Dios, pero yo no me convertí. Conocía de Dios, pero no lo conocía a Él. Sabía que había un Dios, y un tiempo fui un cristiano, hermanos. Un tiempo fui a la iglesia. No fui cristiano, fui a la iglesia. Y yo iba a la iglesia y me congregaba, hermanos. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Que pues yo dejé de congregarme y vine a Estados Unidos. Me congregué unas cuantas veces en México, porque iba con mi hermano a la iglesia. Pero vine a Estados Unidos y me decían, busca una iglesia. Pero yo esperaba que ellos me ayudaran. Yo esperaba que ellos dijeran, busca una iglesia, acércate a Dios. Nunca me volvieron a echar ni un fonazo. Yo decía, si me dicen, me voy a animar, voy a ir.
y pasaba por una iglesia, por la Western, y yo decía, voy a entrar ahí, voy a ir. Bueno, hermanos, yo tenía problemas muy fuertes, ¿verdad? Locuras en mi mente. Cuando yo acepté a Cristo, hermano, cuando oré y todo, yo sentí, algo salió de mí, yo sentí una libertad y dejé de hacer, hermano, cosas que no hacía. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que yo ya no me congregué. Llegando aquí no me congregué. Entonces, hermano, me fui peor, y ahora entiendo por qué fui peor, hermanos, que antes. Fui peor que antes y atormentado peor que antes. Atormentado mentalmente peor que antes. Hasta que otra vez, hermano, la misericordia de Dios otra vez me llamó, y ya fue cuando ya, no solamente yo, sino también después mi esposa, también mi familia, se acercaron a Dios, ¿verdad? Un hombre que me molestaba y dice, se me va a meter a mi familia porque nomás me viene a fastidiar, ¿verdad? Pero cae uno, hermanos, peor. Por eso dice, igual malo que es haber dejado, ¿verdad? A Dios. Aunque no seas salvo, hermanos, si Dios ya te libertó, aunque no seas un hijo de Dios, pero si Dios ya te libertó y te apartas de Dios, olvídate lo que puede suceder con la persona que se aleja de Dios, ¿verdad? Y dice ahí, y si faltó mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice la palabra del Señor, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Se pierde el respeto a Dios, se pierde la reverencia a Dios, y se pierde también, hermanos, que Dios es un Dios de ira, que castiga. Dice, no va a pasar nada. Primero, hermanos, pierdes el respeto a Dios, pero primero pierdes la reverencia a Dios, de quién es Él, y luego pierdes el respeto, y luego, hermanos, lo que pierdes es el temor. Y empiezas a hacer cosas malvadas, cosas malas que no convienen. Y ese es el principio de la sabiduría, dice la Biblia, del temor a Dios, tener reverencia, tener que es un Dios todopoderoso, que si quiere, hermanos, ahorita te manda al hospital, que si quiere ahorita te quita la vida, que si quiere ahorita te quita el trabajo. De verdad, hermanos, son cosas reales. Vean usted, hermano, lo que hacía con Israel. No digas eso, no seas así. No es la verdad. Vean todo el Antiguo Testamento. Dios trataba con Israel, hermanos, fuertemente. Y lo mismo hace con la iglesia. La gente piensa que no. Lo mismo hace con la iglesia, hermanos. Y le digo, ha venido tiempos de avivamiento en la iglesia de Dios. Uno de los grandes hombres de Dios, hermano, Martín Lutero. Otro de los grandes hombres de Dios, Calvino, hermanos. Un hombre tremendo para la gloria de Dios. Calvino, hermanos. Muchos, Jonathan Edwards, y muchos grandes hombres de Dios que Dios levantó, hermanos. Pero también ha habido hombres perversos y malvados que Dios ha levantado, hermanos, para denigrar la iglesia, para meter apostasía, para meter mentira, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahorita entonces a Jeremías 17:1. Por eso, hermanos, no juguemos, hermanos, a la iglesia, no juguemos con nuestra relación con Dios, porque nunca dejaremos entonces de ser unos niños, de ser unos bebés, ¿verdad? Actuando como bebés espirituales. Puedes tener 20 años, 30 años, puedes haber nacido en una familia cristiana y no ser cristiano. Puedes tener 50 años en la iglesia y ser un bebé espiritual, ser un bebé que no entiende que te tienes que apartar para Dios, que no entiende que tiene que vivir para Dios, que no entiendes, ¿verdad?, que ha sido comprado, que ha sido libertado, ¿verdad? Y a lo mejor vas a tener salvación, pero nada de fruto, nunca fruto en nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viviste para cisternas rotas, dejando la fuente del Señor. Dice Jeremías 17:1: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Fíjese, el pecado está ahí, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que ahí está y Dios lo toma en cuenta. Dios perdona. Dios no dice nada, no, hermanos. Se pierde el temor a Dios, no. Sí, cuando haces algo, Dios puede hacer algo, puede que te perdona. Puede, hermanos, que diga, no va a pasar nada contigo. Ya pecaste, no voy a hacer nada contigo. Te perdono y no vas a tener gran consecuencia. Unas consecuencias, pero leve. Puede decir Dios, te perdono, pero la consecuencia que vas a tener va a ser dura.
O puede decir Dios te perdono, pero la consecuencia que vas a tener por eso va a ser severa. ¿Qué le dijo a David, hermanos? Por lo que hiciste, ¿verdad? El niño iba a morir, su niño va a morir. Y no se quitará la espada de tu casa. ¿Qué pasó, hermanos? Se mataron entre unos entre otros sus hijos. Y toda tu descendencia no se apartará nunca la espada. Fue terrible, hermanos, el juicio sobre David por la maldad que hizo. Así que no pasa nada. Tú no sabes, hermano, qué cosa puede mandar Dios por tus rebeliones, porque no cambias, porque no cambiamos, hermano, porque así somos. Y Dios, tú no sabes por qué tu familia está como está, si es por tu causa o por tu pecado, o porque tú no sabes por qué, porque Dios no te ha dictado la palabra como a David. Pero David sí sabía, hermanos. David sabía por qué Absalón mató a su hermano, por qué violó a la hermana, a otro muchacho, a su hermana, Amón. Él sabía todo. No el nombre del muchacho. Él sabía y él lloraba. Pero Dios, hermano, no nos va a decir a nosotros lo que está pasando es por eso. No sabemos, hermanos, si nuestro pecado, nuestra maldad está repercutiendo en nuestros hijos. No lo sabemos. Puede ser que sí, hermanos, puede ser que no, que simplemente nuestro hijo simplemente no quiere. No sabemos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar metiéndonos con Dios, dejar el pecado a un lado, la necedad, la rebelión, la obstinación, la maldad. Porque el pecado, hermano, está escrito con cincel de hierro, está allí, ¿verdad? Y para Dios, hermano, no se quita. Dice: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de sus lugares altos en todo su territorio, y perderás la heredad que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque el fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Hemos hablado de nuestros países, hermanos: México, Guatemala, El Salvador, Honduras y todos los países latinoamericanos que son bien idólatras. Son países casi católicos la mayoría, y la idolatría es un pecado tan fuerte que vea usted cómo afectó al pueblo de Israel. Países, hermanos, idólatras en los que Dios, hermano, trae maldición en gran manera: pobreza, maldad, escasez, hambre, muerte, violencia, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos? Pues que llega un momento que es tanta la maldad, hermanos, que dice la Biblia que Dios vomita a sus moradores. ¿Cuánta gente, hermano, cuántos países vomitan a sus moradores? ¿Hacia dónde los vomitan? Hacia otros países, porque no hay comida, porque no hay dinero. Son vomitados de ahí por la maldad de una nación. Si tú, hermanos, vives en un país bien católico, aunque seas cristiano, hermano, lo más seguro que también te va a alcanzar esa maldad. Esa ciudad, hermanos, la maldad de esa ciudad nos alcanza también a nosotros, porque vivimos en una ciudad pecadora y malvada. Y peor si somos como cristianos pecadores, de alguna manera, hermano, nos va a alcanzar. Si le digo: a mí balancearon mi casa, hermanos, me alcanzó la maldad. Puede haber un problema donde me alcance la maldad de mi ciudad, sí. Por eso tenemos que estar orando. Es un deber, hermano, que nosotros estemos orando, que compartamos la palabra, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia y más gente se acerque a Dios. Dice: así dijo Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Así es, hermanos. Maldito el varón que confía en el hombre. Si yo no confío en el pastor, maldito el varón que confía en el hombre. No significa eso, hermanos. Yo no confío en nadie más que en Dios. No, aquí se refiere que maldito el que confía en sí mismo. El que confía, yo no más confío en mí, en nadie más. No confíes en ti. No confíes sobre todo en ti, en tus fuerzas, en tu carne. No, mis obras me van a ayudar. No, dice que cuando tú haces eso, tu corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. O sea, tú, ¿verdad?, confías en tus fuerzas, en tu carne, en tu poder. Yo las puedo. Ya no voy a la iglesia, pero yo soy inteligente y yo sé cómo hacerle. No pasa nada.
No, dice, no. Dice, dice el que confía en él, el que confía en sí mismo se aparta de Jehová. El hombre que confía en el hombre, que confía en sus fuerzas, no busca a Dios, no ora. El hombre que confía en sí mismo no ora. Yo no voy a caer, yo no voy a caer en esto, yo no voy a pecar, yo no voy a claudicar. Y resulta que ya a veces ya está Satanás, pobrecito, ya está caído y ni cuenta se ha dado. ¿A poco no, hermanos? Está uno ahí revolcándose en el piso, ni cuenta nos damos, porque hay orgullo en nosotros. No nos damos cuenta, hermanos, de nuestra vaciedad espiritual, no nos damos cuenta, hermanos, de nuestra falla espiritual en nuestra vida. Por eso, maldito el hombre que confía en su propia carne, en que él puede, y su corazón se aparta de Jehová. No debemos hacer eso, no confíes en ti. Por eso, como tú no confías en ti, confías solamente en Dios, entonces buscas de madrugada, de mañana, de tarde, de noche, en el día, en la tarde, a la hora que tú quieras, estar orando todo el día. ¿Qué significa así? Que tienes un tiempo especial para Dios, pero también si viene una situación, te pones a orar, Señor, líbrame de más. No quiero robar, ayúdame a no robar. No quiero caer en una situación. En las fábricas, hermano, vemos cuánta gente se está separando. En los trabajos. Llega una mujer al lugar de trabajo y no faltan 2, 3 hombres que se le acercan para coquetearla, para insinuarle, para decirle qué bonita. Todos los lugares de trabajo no va a faltar hombres que se acerquen a mujeres casadas. Todos los trabajos no van a faltar hombres que se acerquen, que mujeres o hombres, ¿verdad?, casados que conocen por ahí también a una mujer. O igual hombre y mujer, no falta. Y por eso, hermanos, vemos esta situación, hermano, tan terrible, ¿verdad?, que se mueve hoy en día. Por eso, una de las razones que Dios tiene de que la mujer cuida a sus hijos y esté en casa, no es eso. Pero como hay una cosa tremenda que hoy la mujer trabaja, pues el adulterio, hermanos, también está como nunca, porque la mujer se arregla bonito para el jefe, se arregla bonito y se presenta bonito porque va a estar ahí en el jefe, en la oficina, en el dentil, qué sé yo, y ay, qué bonita se ve usted, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Sobre todo en países pobres como México, donde está mucho eso. Yo escuchaba mucho, hermanos, que los jefes empiezan luego a coquetear con las asistentes, con las trabajadoras, con las secretarias, y pues las mujeres, hermano, pues muchas veces si no acceden, pues las corren. Gracias a Dios, ¿verdad? No digo que todos, pero escuché muchísimos casos de eso. No, que mi patrón, que mi jefe, que quería que me acostara con él. Ah, no, pues que mi supervisor, que en México mucho, ¿verdad? Mucho se da eso. No sé si yo pienso que aquí pudiera ser, pero no tanto, ¿verdad? Pero pues siempre se da, le digo, hermano. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Que no confiemos en nuestra carne, buscamos a Dios, porque el enemigo anda, hermanos, buscando a quien devorar, y su sistema está puesto ahí para que su carne caiga. El sistema está, hermanos, para que tú solito te caigas. Por eso la Biblia dice que los ciegos, los que no conocen a Dios, hermano, ¿caminan en qué? Dice la Biblia que los que no conocen a Dios caminan en qué? En resbaladeros. Dice que los que no conocen a Dios caminan en resbaladeros. ¿Qué es eso, hermanos? Caminan en resbaladeros. ¿Has querido caminar por una montaña? ¿Qué pasa? Te resbalas y avanzas un rato y te resbalas y te pasas y caminan en resbaladeros, hermanos. Y caen y se levantan y caen, porque así es ellos. Para ellos, hermanos, es una constante el pecar, pero no para nosotros, porque somos unos hijos de Dios que no confiamos en nuestra carne. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Eres una persona que has quitado tu confianza de Dios. No, yo las puedo, no necesito orar. Yo las puedo, no necesito leer, soy fuerte, maldito. Entonces uno está siendo maldito, hermanos, ¿verdad? No debe uno decir nunca de pensar eso. Señor, sin ti no puedo hacer nada, sin ti no voy a tener discernimiento, sin ti hoy puedo caer. Tú no sabes qué día puedes caer, tú no sabes qué día puede llegar una tentación que no la vas a superar. Por eso tiene uno que estar buscando a Dios. Dice en el 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón es engañoso.
El corazón es engañoso, hermanos. Nos engaña de muchísimas maneras. Puede empezar el enemigo a meterse poquito a poquito. Porque él se mete poquito a poquito, hermanos. Poquito a poquito, hasta que va abriendo brecha, y de repente, cuando menos vemos, ya se metió, hermanos, y ya destrozó. En el mundano no. En el mundano se puede meter así, ¡pum! Destroza un matrimonio. El enemigo destroza un matrimonio así. Destroza una familia así, destroza un joven así. Lleva a alguien a la ira así, pero a un cristiano no debería ser así. El cristiano debería ser paciente, no irascible. El cristiano debería ser fiel y leal, ¿verdad? Pues ya me está metiendo una compañera de trabajo. Ay, Señor, ¿cómo le hago? ¿Y qué pasa si la muchacha te atrae? Es una lucha. Señor, ayúdame, Señor, líbrame. ¿Cómo le hago? Y esto y el otro. Y la muchacha, igual si es cristiana y un hombre guapo, ¿verdad? La está coqueteando otra vez. Señor, ayuda, pero si no está orada, ¿qué va a hacer? Va a caer. Pero un mundano no, hermano. Dice, pues, total, ¿qué tiene? Una canita al aire. Es más, el hombre hasta sacar, hermano. Una oportunidad, bravo. Ya se me dio una oportunidad aquí, luego. Y uno, hermanos, lucha. Pero eso es engañoso el corazón, hermanos. Porque el corazón miente, ¿verdad? Nos puede llevar a cosas muy malas, hermanos, de poquito a poquito, si es que no sabemos ver nuestro propio corazón, qué es lo que intenta hacer. Pero Dios nos lo muestra. Dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pone el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿verdad? Dios es el único, hermanos, que nos puede revelar nuestra maldad, nuestro pecado. Vamos ahí a Marcos 8:34. Qué bueno, hermano, que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, hermanos, pero que también, hermanos, nos pide una fidelidad, un compromiso. No confíes en tu carne, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué quiere decir, hermano? Que confías en ti, estás acabado. Estás acabado. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está, amigos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarte a ti mismo? Es renunciar a tu carne. Negarte a ti mismo es renunciar a lo que tú quieres. Señor, yo quiero hacer unos dólares más, Señor, pero no, me voy a ir al culto. Señor, yo quiero descansar un rato más, echarme esta película, pero no, Señor, voy a hacer lo que dice tu palabra, voy a buscar. Qué buena una película que quiero ver, una serie, pero no, voy a buscar de ti. Niégate a ti mismo, renuncia a ti mismo, renuncia a tu carne, a los deseos de tu carne, renuncia a tus pasiones, niégate a ti mismo, toma tu cruz, está dispuesto aún a morir para negarte a hacer eso. Está aún aunque te forzan, aunque te maten, no lo voy a hacer, renuncia. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera, hermanos, vivir para sus deleites y su vida la vas a perder. Si tú mismo pones tu fuerza en ti y quieres salvar tu vida, ¿verdad? La vas a perder. Y todo el que pierda su vida por causa del evangelio la salvará. Eso es, hermano, dedícate a Dios, no a las cosas de este mundo. A todo lo que Dios dice, hermanos. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué te sirve, hermanos, ser una persona de excelencia, el mejor matrimonio, los mejores hijos, todos graduados, todos estudiados, casas, carros, éxito? ¿De qué te sirve si vas al lago de fuego eterno? Vas al infierno. ¿Ahí qué vas a lucir? ¿Ahí qué vamos a lucir, hermanos? ¿Nuestro título? Me eché 5 series,
tengo un diploma, tengo X trabajo, tengo tanto en el banco, aquí está, miren, en el banco. En el lago de fuego, hermanos, lo único que va a haber vergüenza eterna. No va a haber un poquito de gloria ni de vanagloria. Es vergüenza eterna. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué te va a aprovechar, hermano, darle todo tu tiempo a este mundo, desde que amanece hasta que anochece? ¿De qué nos va a aprovechar? Pon un énfasis, hermano, de que no te va a servir para nada en cuanto a la vida venidera. No, tampoco dice que seas un perezoso. Una vez de más, hermanos, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Yo conozco gente, hermanos, que faltan el domingo a la iglesia por el trabajo. Y dicen, no, es que yo tuve que trabajar. No, es que me salió una chamita extra, me salió un trabajo extra. No, es que pues me dijeron que se quería overtime y fui al overtime. Muchos que trabajan en la construcción, hermanos, yo los conozco que trabajan los domingos. No, es que ando bien atrasando un trabajo y al domingo tengo que avanzar. Tengo mucha gente, X trabajan los domingos. O hay unos que se meten en los restaurantes donde saben que van a trabajar el domingo y que no van a poder ir a la iglesia, pero no les importa. No, pues yo a un restaurante no le hacen. Yo primero el dinero y al último Dios. Creo que dice Dios, me han desechado a mí fuente de agua viva. Yo también los voy a desechar. También no me acordaré de ustedes cuándo, pues en aquel día, hermanos. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa darás, hermano, por tu alma? Nada. No podemos más que servirle a Dios. Vamos a Juan 12:25. Ya con esta acabamos. Juan 12:25. Yo antes, hermano, trabajaba mucho en restaurante. Pues me gustó trabajar en restaurante un tiempo. Y el domingo no me importaba si iba o si no iba a la iglesia. Dice, no, pues obviamente, hermano, no me importaba porque ni siquiera iba ni a la iglesia tradicional. ¿Verdad? No me importaba buscar a Dios, no me importaba nada, pues para mí todos los días, hermano, eran iguales. Ni siquiera disfrutaba a mi familia, en realidad. No tenía un día especial ni para mi familia, yo vivía como que todos los días era lo mismo, ¿verdad? Pero ahora, hermano, siempre he tratado de tener un trabajo en donde me permita ir y darle la gloria a Dios. Dice Juan 12:25. Si alguno me sirve, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir el que ama su vida, hermano? El que se ama a sí mismo, el que ama el deleite, el que ama su carne y las pasiones de este mundo. Dice, el que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. También, hermano, también esto incluye cuando venga la gran tribulación. Si tú dices, no, yo no quiero morir por la persecución, pues estás acabado. Hasta ahí llegaste. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama, hermano, los deleites de este mundo, vas a perder tu vida eterna. Porque te dedicaste, ¿verdad?, a todo menos a Dios. Dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Verdad? No como aquel el joven que le dijo, pues sígueme. Dijo, no, pues ¿cómo voy a dejar mis tesoros y mis casas? No, yo no voy a servir al dinero, no te voy a servir a ti. Así le dijo el joven rico. Se fue triste, ¿verdad? ¿Y cuántos más, hermanos, dejaron a Jesús? No quisieron seguirlo. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús, hermano, requiere compromiso. Seguir a Jesús requiere esfuerzo. Seguir a Jesús, hermano, una vez más requiere inclusive perder la vida, ¿verdad? Si alguno me sirve, sígame. Seguir a Jesús, hermano, requiere dejar tus afanes, tus deleites, tu excelencia terrenal, ¿verdad? Y aún así, hermanos, puedes vivir excelentemente, pero también sin dejar a un lado a Dios. Dice,
Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, servir a Dios no es, mucha gente piensa que servir a Dios es venir y servir a la iglesia, ¿no? Hay mucha gente que sirve en la iglesia, hermano, pero ni siquiera son salvos. Hay mucha gente que tiene un ministerio, hermanos, pero nunca busca a Dios. Entonces es algo externo, que como los fariseos eran algo externo, que no aprovecha para nada. Hay muchos pastores hoy en día, hermanos, que viven para sus deleites, para sus pasiones, y cuando lleguen delante de Dios van a decir: nunca te conocí. Aparta, pero tu nombre, mira la iglesia llena, mira 50,000, mira 20,000 personas. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero mira tu nombre, dice milagros, mira tu nombre, milagros. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. ¿Y por qué lo hacen? Por dinero, por vanagloria, por altivez de espíritu, por lo que sea. Oye, la Biblia dice, hermano, que los falsos maestros lo hacen por amor al dinero. Y no es mentira, casi todos son ricos, y casas, y casotas, y negocios, y bueno, ¿verdad? El llamado aquí, hermanos, es a no apostatar, hermanos, a no tomar en menos a Dios, sino todo el tiempo, hermanos, tomar en cuenta su palabra. Que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios de amor, pero que nunca perdamos el temor hacia Dios, hermanos. Como dijo ahí, ustedes dejaron el temor, no tuvieron más temor de mí, ya no hubo una reverencia de quién es Él, de que es el Creador, ya no hubo un respeto de que Él lo conoce todo, de que Él ve todo, lo entiende todo, ¿verdad? Ya no hubo un temor de que Él tiene la potestad, hermanos, y que tiene el poder de mandar el alma de un infierno. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, por favor, por tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Tú eres un Dios bueno, Señor, misericordioso, y cada día nos das una oportunidad, Señor, para buscar esas aguas, esa fuente de vida, Señor, para vivir para ti, no para este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos buscado esas fuentes, esas cisternas, Señor, rotas. Perdona si hemos puesto nuestra confianza en el nombre de nosotros mismos, Señor, nuestras fuerzas, lo que somos, en lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Quita toda rebelión y necedad de nuestros corazones, para que seamos bendecidos, Señor, para que un día estemos delante de ti, porque como tú dijiste, el que me sigue y me sirve, un día estará donde yo estaré. Queremos estar un día en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a servirte y amarte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.